Hag Urim Sameach para todos. En nombre de Amigos por Israel, quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan esta noche la fiesta de las luminarias, esta noche la fiesta de Hanukkah. Es una noche muy especial porque hemos convocado a muchos de los oradores que nos han acompañado, que son amigos de los Amigos por Israel y que prenderán una vela y nos darán un mensaje de esperanzador, un mensaje de alegría. No voy a detenerme a hablar sobre Hanukkah porque para eso lo hemos convocado a nuestro querido amigo Alberto Ruskelekiev, que nos va a hablar de por qué Hanukkah. Alberto. No se te escucha, Alberto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Gracias a vos, Simón, y gracias a toda la gente que está en estas pantallas con este milagro de la tecnología. Y milagro es una palabra clave. Milagro. Yo recuerdo que un dirigente político israelí decía que en Israel el que no cree en milagros no es realista. Vamos al tema en cuestión. 25 de Kislev, que ya estamos transitando, nos está acercando a una evocación, pero no histórica, una evocación que nos está alumbrando desde la historia para que nosotros sigamos transportando la luz de esta maravilla de la enseñanza hacia el futuro. En el siglo II, antes de la era común, los judíos celebraron la victoria contra el imperio greco-sirio que pretendió helenizar nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra identidad. Por eso en esta festividad estamos encendiendo velas. La vela implica esperanza, la vela implica luz. El tema en cuestión es que cuando el pueblo judío retomó y nuevamente pudo retomar el templo de Jerusalén, tenían que encender la menorá. Pero claro, no había aceite, el templo había sido profanado con las cosas más abyectas y solamente habían encontrado una vasija que aún tenía el sello del Cohen Gadol, el supremo sacerdote. Pero claro, el aceite era en pequeña cantidad, no iba a aguantar todos los días que hacían falta para encender el tiempo que era necesario. Y había que tomar una decisión. ¿Qué se hace cuando la lógica dice que no tiene ningún sentido hacer el esfuerzo? ¿O realmente, más allá de que la lógica me dice que no, la identidad, mi fuerza, mi alma, mi fuego interior me hace empujar para adelante? Prendieron finalmente el candelabro y lo que supuestamente iba este aceite a durar, un día duró 8. La fiesta de Hanukkah, celebramos 8, que es el número del milagro, porque en la Kabbalah el 7 está asociado a lo terreno, 7 días de la creación, el 8 es un estadio superior, por eso el Brit Milá se hace a los 8. La Hanukkah, el templo, este aceite duró 8 días porque es el tiempo que tardó en obtenerse nuevamente un aceite puro que pudiera ser utilizado. Entonces, el 8 nos llama el milagro. Y casualmente, las velas que utilizamos, el primer día, el segundo y el tercero, vamos primero prendiendo una vela, el segundo día 2, el tercero, vamos por más esfuerzo. El total de las velas que se prenden son 44, incluyendo el shamash. El shamash, en realidad, no es propiamente una vela de Hanukkah, no es una luminaria propia, pero si la contamos, da 44. 44 es 4 más 4, 8, nuevamente el milagro. Lo concreto es que acá vemos que necesitamos entonces el aceite, que es un elemento clave, necesitamos un alma, que es Neshama, el aceite Shemen, y este aceite duró 8 días. Shemen, aceite, Neshama, alma y Shmona, 8, utilizan las mismas letras. Qué casualidad. En consecuencia, esta enseñanza de Hanukkah nos transporta a nosotros, afortunadamente, a que nosotros tengamos que tener conciencia que nosotros los seres humanos tenemos que ser un candelabro humano, no solamente el ritual de prender la Hanukkah, que es maravillosa. La pregunta es, ¿qué aprendo yo? ¿Cómo me transformo yo en un candelabro humano? Lo concreto, si el candelabro tiene una base, es un recipiente, nosotros, el cuerpo nuestro, es el recipiente, tenemos el alma.
El candelabro también necesita un combustible. Claro, pero ¿cuál es el combustible del candelabro humano? El combustible del candelabro humano puede ser, por ejemplo, la plegaria, la autorreflexión, la tefilá. Pero claro, si tenemos el recipiente, nuestro cuerpo y alma, tenemos el combustible, yo como persona necesito además colocar la llama, porque el recipiente y el aceite de por sí no prende, hace falta una llama. Ahora, ¿qué es la llama? La llama es la inspiración que nosotros tenemos que tener, esta fuerza para concretar este camino de la vida. Así que el pueblo judío, así como más allá de la lógica, utilizó el aceite y el aceite duró por 8 días, entonces nosotros tenemos que transformarnos también en candelabros humanos. Y hay que saber que esta Hanukkah se coloca para expandir la luz hacia el exterior, porque ¿de qué vale prender la luz para nosotros, los seres humanos, para mí mismo? Porque la verdad, la luz es un criterio de universalización. Nosotros, los judíos, tenemos que arrojar luz al mundo. Somos los mensajeros también de entregar esta luz al exterior. Entonces, iluminemos no solo nuestras vidas, iluminemos la vida de todo el mundo, porque el objetivo de la luz no es ser guardado, el objetivo de la luz es proyectarse hacia afuera. Entonces, nuestra alma, en definitiva, y nuestro espíritu y nuestra fuerza, tiene que proveer este combustible espiritual para poder encendernos nosotros como candelabros humanos, en el cual tenemos que convertirnos ¿para qué? Para luchar por un mundo mejor, para luchar por un mundo mucho más humano. Entonces, encendámonos nosotros, además la Hanukkah, nosotros con nuestro espíritu, nuestro cuerpo, en nuestra identidad y en todos los días de este año, y transformémonos nosotros en candelabros humanos para compartir la luz con toda la humanidad. Porque la verdad que la oscuridad no existe, solo existe la ausencia de luz, porque la luz del alma, la luz de la fe y la luz del espíritu nunca, pero nunca se apagan cuando la entrega es totalmente sincera. Muchas gracias, Alberto. Querido Alberto, muchas gracias. Ahora lo voy a invitar a nuestro amigo Mario Cohen, que va a encender el shamash y va a decir la brajá de la Neirot. Mario. Sí, como no, ¿me escuchan? Sí. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav b'tzivanu le'adlik ner shel Hanukkah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu bayamim hahem bizman hazeh. Ahora vamos a aprender el shamash y con el shamash prenderemos la tercera vela, luego la segunda y luego la primera. ¿Se ve? Sí, se ve, ¿no es cierto? Podemos bajar un poco el agua, la luz para que se vea más, ¿no es cierto? A ver, se ve, creo que se ve. No se mucho. ve, se ve. Algo se ve, algo se ve. Mario, muchísimas gracias. Y yo quiero pedirte de que vos nos digas por qué es tan importante que nosotros transmitamos de generación en generación el sentimiento de Hanukkah. Bueno, vamos a comenzar con... Trataré de hablar de alguna manera qué es la tradición y por qué la tradición y por qué debemos transmitirla. Les cuento primero una anécdota, que es referida a David Ben Gurión. David Ben Gurión, allá por el año 1950, un país era extremadamente pobre y tenían que recibir a un dignatario del exterior. Y tenía que venir desde el aeropuerto hasta Jerusalén. Ustedes saben que Israel es muy desértico y en aquella época era más desértico todavía. Entonces se le ocurrió a alguien que podrían plantarse palmeras a lo largo del camino para que el dignatario extranjero viera cómo crecía Israel. Pero plantar palmeras demoran muchos años en crecer. A algún loco que no lo compartió Ben Gurión se le ocurrió por qué no poner hojas de palmera armadas como si fueran palmeras.
y trabajaron días y días y días y colocaron las hojas de palmera como si fueran palmeras. Y bueno, llegó el día famoso del dignatario del exterior y, cosa que jamás ocurre en Israel, será alguna gran lluvia. Y las hojas se cayeron y el famoso camino quedó desértico. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Las plantas necesitan necesariamente raíces. Y cuando las raíces sean profundas, cuanto más profunda, mejor. Y referido a lo nuestro, las raíces están representadas por la tradición. ¿Y qué es tradición? De acuerdo a tradición es transmitir, transmisión es entregar. ¿Qué es lo que se entrega de una generación a otra? Se entregan costumbres, lengua, comidas, etcétera, etcétera, creencias, leyendas, etcétera. En los judíos es esencialmente importante las vivencias personales y las vivencias comunitarias. Y yo creo que es mucho más importante que 100 libros el vivir como ejemplo, un Seder de Pesach o un Kabbalah Shabbat. De alguna manera, las vivencias es el centro de alguna manera de la transmisión de la tradición. Y en algún momento presenté alguna vez una ponencia diciendo que en esta época de la globalización que nos tira todo para abajo, que debemos tener educación permanente en toda la vida y una educación presencial, vivencial. A eso voy. Una de las tantas definiciones que me gustó del pueblo judío es una comunidad de recuerdos. Comunidad de recuerdos. Me gustó mucho porque de alguna manera el judío vivimos de los recuerdos, vivimos de las tradiciones, etc. Y las festividades nosotros tenemos que verlas, en mi punto de vista, como lo que es el flashback del cine. ¿Saben lo que es el flashback del cine? Mientras se está en una escena actual, volvemos a una escena anterior, a una época anterior y volvemos después a la actualidad. El joven judío tiene que sentirse como en un flashback. Tiene que cruzar el Mar Rojo con Moisés en el Pesaj. Tiene que ver la llegada de la Torá en Shavuot. Tiene que llorar la destrucción del templo en el 9 de Av. Tiene que acompañar a los macabeos en el momento de Hanukkah. Tiene que llorar en la Shoah y ver el renacimiento del Estado de Israel en el Yom Ha'atzmaut. Hay que vivirlo, hay que sentirlo para que de alguna manera quede registrado. Borges decía que también tuvo una definición sobre el pueblo judío. Recuerdan que hicimos un libro recientemente, es la 4ª edición, Borges, Judaísmo de Israel. Y decía que los judíos lo son por las andanzas pretéritas de su sangre y por un heredado acto de fe. Las andanzas pretéritas de su sangre y un heredado acto de fe. Las andanzas estas que habla Borges son seguramente las tradiciones. Cierta vez, ustedes saben que Borges fue un admirador extraordinario de la cultura judía, ¿no es cierto? Cierta vez le preguntaron a Borges por qué sobre el escritor argentino. Esperaban que Borges dijera, bueno, el escritor argentino es aquel que cuenta lo gauchesco, lo nacional, etc. Borges contestó, el ideal del escritor argentino es como el escritor judío, europeo, como irlandés europeo. Es la persona que dentro de la cultura, con la misma lengua, cuestiona. Y aquí les doy una definición mía de judaísmo. Creo que el judaísmo es una cultura de resistencia. Lo vemos en el caso justamente de Hanukkah.
es la resistencia de un pueblo a que se le quería imponer el politeísmo a través de este rey Antíoco Epífanes. Es la resistencia a través de guerrillas, a través de una serie de cosas que fue la primera guerra, digamos, por la libertad religiosa de la historia humana. Y entonces, lo que cabe preguntarse es, hoy, ¿cuál es la cultura que tenemos hoy y cuál es digamos, la idea central del judaísmo respecto a cómo debemos pararnos en este momento en la cultura? Lipovetsky dice que en la cultura actual sobresale en la sociedad occidental la ética individualista y hedonista, es narcisista, consumista, irreverente, ávido de juventud, irreverente y apático, el hombre de la actualidad, y que busca el éxito, el placer y la felicidad egoísta. Y otros pensadores, Lipovetsky, Bourdieu, Dubet, dicen que se caracteriza nuestra época justamente por el exagerado individualismo y por la falta de solidaridad. En el punto opuesto está el judaísmo. El judaísmo hizo de la solidaridad el centro de la ética. Creo que el judaísmo tiene mucho que decirle a la actualidad y tiene mucho que tiene todavía un mensaje de avanzada respecto a estos comportamientos. Y déjenme contar dos definiciones más respecto a las tradiciones. Jonathan Sacks, que acaba de fallecer, el rabino de Inglaterra, dice que nuestra nación muchas veces sufrió la pobreza más profunda, nunca renunció a su compromiso de ayudar a los pobres, luchar por la justicia para los oprimidos, y lo hizo sin autofelicitación. No, es porque se debía hacer, porque es una mitzvah, porque un judío no puede hacer otra cosa que eso. Y les recuerdo, por ejemplo, algunas de las definiciones que hizo nuestro Albert Einstein. Albert Einstein decía que el judaísmo quizás es la única religión, la única cultura que pone en equivalencia el servir a Dios y el servir a los seres vivientes. Y no solo a los seres humanos, también a los animales. Einstein cuenta que citando una frase de Rathenau, que si a usted le dicen que hubo un judío que se caracteriza, que es cazador de animales, no le crea. Es imposible. No puede ser. El judío no puede ser cazador de animales. Y voy ahora, y Einstein decía, por ejemplo, que ¿cuál es la tradición? Según él, ¿cuál es la tradición judía que es la que estamos hablando? La tradición judía, según él, es el tender al conocimiento, hacia el saber por el saber mismo, hacia el amor a la justicia rayando en el fanatismo, amor a la justicia rayando en el fanatismo, a propender a la independencia personal, y por esas tres razones, dice, yo me siento judío y acepto estas condiciones. Mario, te tengo que interrumpir porque pedimos de los 5 minutos. Termino en menos de medio minuto. Dice que de alguna manera el judaísmo trajo los valores del cielo a la tierra. Para cerrar, estamos en Hanukkah, y Hanukkah es si se cambian las letras, en el orden de las letras, Hanukkah se puede entender por Jinuj, educación. Y es un símbolo, de alguna manera, de enseñar a las nuevas generaciones la resistencia a la opresión, que es a través, justamente, Hanukkah es de alguna manera esa resistencia. Hanukkah celebra el derecho de las minorías a ser diferentes, a expresar sus sentimientos y practicar sus costumbres. En nuestra época, en que la globalización nos impone uniformidad y quita el poder de las tradiciones, emerge la posibilidad de la resistencia, representada por Hanukkah, para mantener nuestros valores propios. Hoy no podemos ser cómplices de la lenta desaparición de nuestro pueblo.
por no haber sabido transmitir nuestras tradiciones. Termino, somos solamente un eslabón en la cadena del judaísmo, un mero puente entre generaciones, y transportamos en ese puente una dulce mochila. Esa mochila son las tradiciones judías. Hag Sameach, nochada buena, verajá y salud, caminos de leche y miel para todos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tus palabras. Y quiero invitar a prender la primera vela de Hanukkah a nuestra querida amiga Marta Wolf. Bueno, muchísimas gracias. Voy a encender la vela. Para que ustedes la vean. Gracias. Hanukkah es un homenaje a las almas judías que a través de los siglos fueron condenadas a la sombra de la muerte por ser judíos. Hanukkah es la mano que, sosteniendo una vela, no olvida, homenajea y representa la continuidad de nuestra identidad. Hanukkah es el camino que abrieron nuestros hermanos macabeos para reafirmar la eternidad de nuestro monoteísmo. Hanukkah es una celebración de lucha y de fe. Hanukkah es la esencia del ser judío y de su único Dios. Hanukkah es la mayor lección de nuestra historia como pueblo sobre la libertad contra la opresión. Hanukkah es el símbolo de la independencia para crecer dignos y libres. Hanukkah es más que la derrota de un enemigo, sino que es la victoria contra la discriminación y el poder. Estas 8 reflexiones son las que digo al encender la primera vela de la Hanukkah con el shamash de mi corazón. Pero además quiero agregar una fantasía que tengo hace tiempo y de imaginar que si yo fuera astronauta, desde el espacio, podría orgulloso ubicar los hogares, instituciones, templos judíos por los destellos de las velas encendidas del mapa mundi. Porque recuerdo que nunca nos consideramos vencidos y que convertimos la oscuridad en luz, aunque sea con la más mínima chispa ante las adversidades. Para mí encender esta vela es ser heredera orgullosa de la esperanza judía, jamás perdida, que permanece encendida hace 2000 años. Hoy Hanukkah también es, ante la pandemia, un desafío al coronavirus. Deberíamos imitar la costumbre de Hanukkah de poner una vela en nuestras ventanas para demostrar que estamos vivos y que gracias a milagros duales entre el hombre y la fe también hay otras luces como la comunicación y el trabajo que realizó Amigos por Israel para mantener nuestras menorotes espirituales avivando la llama del interés cultural y el comunitario judío. Hanukkah Sameach para todos. Muchas gracias, Marta. Gracias por toda la ayuda que nos has prestado durante todo este año y sabemos de que seguimos contando contigo. Gracias. Ahora quiero invitar a prender la segunda vela a nuestro querido amigo Ariel Helblum. Ariel. Muchas gracias. Tengo aquí mi vela, esta segunda vela, en un año que muchos podrían plantear como uno de los más oscuros, y hay alguien que inclusive se animó a sostener que fue el peor de la historia, olvidándose de la década del 40 y olvidándose de otra cantidad de cosas. Nadie duda de que fue un año difícil, que nos ha tocado a todos luchar con una situación absolutamente impensada, en donde desde lo que a mí me toca, que es hablar de la defensa de la dignidad judía, hemos visto que salieron a la luz nuevas teorías conspirativas, donde vimos atentados, neonazis marchando en Yom Kippur en los países escandinavos,
yo elijo, y los invito a ustedes, a elegir ver la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, y voy a dar dos razones muy importantes que nos tienen que dar a nosotros esperanza y que nos tienen que dar a nosotros un mensaje más que alentador. Una internacional y una local. Desde lo internacional, hoy hemos visto el quinto estado que decide retomar o realizar los acuerdos necesarios para que Israel sea uno más en el concierto de las naciones y no el judío entre las naciones que era discriminado. Hoy pudimos ver cómo después de Emiratos, de Bahrein, de Sudán, en la semana Marruecos, hoy Bután, y calculo que no serán los últimos, vendrán muchísimos más. Yo confío en que en poco tiempo, justamente los que estén del otro lado sean los que queden absolutamente discriminados, que entiendan que este ha sido una discriminación que tiene que terminar. Desde lo local, creo que todavía no terminamos de valorar y aprenderemos a valorar que contamos con un nuevo elemento para defender nuestra dignidad, que es la adopción de la definición de antisemitismo. Desde el día 4 de junio que Argentina lo adoptó, hemos llevado adelante una incansable campaña para que no solo los poderes nacionales, los provinciales, los municipales se unan, sino instituciones de la sociedad civil. Hasta el momento, gracias a nuestra tarea o tarea junto con otros, universidades lo han hecho, lo ha hecho el Sindicato de Educadores de la Capital Federal, y lo ha hecho la Asociación del Fútbol Argentino, que esto ha sido en la última asamblea de la IRA reconocido hacia la Argentina, y tanto es así que la Premier League inglesa lo hizo recién la semana pasada y fue la segunda, la AFA fue la primera. ¿Y por qué es importante esto? Primero porque cuando se está votando en todos lados vemos quiénes son los que se oponen. Y los pocos que se oponen porque justamente no pueden aceptar quedar dentro de una definición que los deja como antisemitas. Y está bien que se opongan, y está bien que los identifiquemos. La definición nos permite saber cuándo un acto es o no antisemita y no nos acusen más de usar un sello para decir que nosotros atacamos a los que no están de acuerdo. Nos permite legislar, nos permite educar y nos permite castigar cuando es necesario. Y tenemos absolutamente hoy dos casos ya para mostrar de lo importante de la aplicación. El jugador de, por entonces, Nueva Chicago, que no le fue levantada la sanción justamente porque la AFA adoptó la definición de antisemitismo y le mantuvo su sanción por sus actos antisemitas. Y la Universidad de Buenos Aires, habiendo decidido que una alumna frente a un acto de discriminación claro y concreto, la haya mandado a que pueda trabajar con el Centro Wiesenthal, y les cuento que ya empezó hace 2 días a trabajar con nosotros, y yo calculo que será un ejemplo claro y concreto para mostrar a la sociedad de lo que sirve tener a mano esta definición. Entiendo que tenemos que creer en milagros, pero los primeros que tenemos que salir a buscarlos somos nosotros mismos. El destino está en nuestras manos y no esperar que un milagro se produzca. El milagro es poder nosotros tener la capacidad de poder defendernos y lograrlo como lo hicieron los Macabim con 10 o 12.000 personas frente a un ejército de 120.000, de 20.000 hombres a caballo y 32 elefantes, que nunca se había visto en la antigüedad. Hanukkah Sameach para todos.
Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por tu colaboración y por tu tarea esclarecedora permanente. Ahora quiero invitar a prender la tercera vela a nuestra querida Diana Guam. Diana. Gracias, Simón. Ay, no me dura el fósforo. Ahí está. Enciendo las llamas. Y mis 3 velas de hoy. Mis padres decían que sobrevivir a la Shoah fue un milagro. No lo creían posible. Lo deseaban, vaya si lo deseaban, igual que todos los judíos sentenciados por el nazismo. Pero todo decía que no lo lograrían. ¿Por qué irían a sobrevivir ellos? ¿Qué tenían de particular para ser beneficiados por la suerte? Nada. Ni eran más fuertes, ni eran más ricos, ni más inteligentes. Nada. Hicieron lo mejor que pudieron, igual que todos, y sin que supieran bien por qué. Un día todo terminó. Los nazis fueron vencidos y pudieron salir a la luz. Fue un milagro por lo inesperado, anhelado e imposible, como aquel aceite suficiente para un día que ardió durante 8. Así son los milagros, extraordinarios, impredecibles, sorpresivos. ¿De qué están hechos? ¿Qué hay que hacer para que sucedan? ¿Cómo convocarlos en esos momentos en que nos hacen tanta falta? Pregunté y pregunté, pero nadie supo responder. Nadie pudo nunca convocar un milagro a voluntad. Aprendí entonces que los milagros, como la suerte, no se dejan asir, no los podemos anticipar, les gusta sorprendernos. No los podemos dominar ni domesticar. Sin embargo, cada tanto nos sucede un milagro que nos maravilla y que, mirado de cerca, es un gran maestro. Porque los milagros nos recuerdan que no lo podemos todo, que toda nuestra lógica, nuestra voluntad y racionalidad, nuestra ciencia y tecnología no son suficientes para conseguir lo que sea que queramos. O sea, que los milagros tienen decisión y vida propia y se ríen de nuestra infantil arrogancia, que nos alimenta la ilusa esperanza de poder dominarlos algún día. Los milagros son, por cierto, una luz de esperanza. La promesa de que la palabra imposible se puede torcer, pero al mismo tiempo derriban de un ondazo nuestra omnipotencia y desnudos de superpoderes y de disfraces, nos devuelven a esa dimensión que tan poco nos gusta, donde no podemos más que asumir nuestra pequeñez con la cándida humildad de ser solo eso que somos, pequeños seres humanos, minúsculas partículas de polvo estelar de un universo maravilloso y misterioso, cuyas leyes desconocemos. Hag Hanukkah Sameach para todos. Muchísimas gracias, Diana, gracias por tu colaboración y gracias una vez más por enseñarnos a pensar y poder abrir nuestras cabezas y poder reflexionar sobre tus cosas. Quiero invitar a prender la cuarta vela a nuestro querido amigo Benny Schneid. Benny. Hola, Erev Tov, Shavua Tov. Acá encendiendo esta vela y estoy colocando esta vela sobre una Hanukkah de Jerusalén. Y al decir Jerusalén creo que no es casualidad. Esta festividad, esta conmemoración de Hanukkah concentra
dos vitales áreas, conceptos y principios. Por un lado, el vigor, la fortaleza, los macabeos. Por otro, lo que es lo espiritual, lo que fue ese santuario totalmente menospreciado, que fue reconstruido y rehabilitado. De la profanación a la limpieza, a la trascendencia. Los macabeos en sí demuestran un concepto que atraviesa al pueblo judío durante toda nuestra historia. Anachnu meatim, atem am rav. Nosotros somos pocos, ustedes son mayoría. Simplemente a título referencial, fíjense qué porcentaje de la población mundial es el pueblo judío, sin entrar a mucha estadística, quién más o quién menos. Anachnu meatim. Y evidentemente los grandes cambios en las sociedades se dan muchas veces por los pocos, hasta por uno solo. Quiero destacar, y esto lo decía muchas veces en los marcos educativos, que Pesaj, y Hanukkah son dos festividades que realmente fueron perjudicadas porque estaban fuera del calendario escolar de la red educativa judía. Se empezaba el año, ya pasó Purim, y antes que venga Hanukkah, ya terminó el año escolar en la red escolar y en las instituciones y las comunidades judías. Lo decía con ironía. Pero estas dos festividades, que son posbíblicas, transmiten el mensaje de la trascendencia, la vitalidad, y que el milagro tiene que ver con la acción, el compromiso y la identidad de cada uno de nosotros. Recuerdo cuando en el año 167 los helenistas coparon Siria, lo que decimos Palestina, la tierra de Israel, y en ese momento el Cohen Gadol, el supremo sacerdote Matatías, con sus 5 hijos, miraron alrededor, vivían en Modi'in, una localidad, ciudad hoy muy en desarrollo, cerca de Jerusalén, y vieron que la ciudad estaba sitiada, estaba rodeada por los enemigos, y ¿saben una cosa? Era Shabbat, y entonces la aprensión era que no se podían defender. ¿Cómo voy a elevar armas en Shabbat? Le preguntan los hijos al Cohen Gadol, es decir, a Matitiau, y le dicen esos 5 hijos: Abba, padre, hoy no podemos pelear porque es Shabbat. Y pido que recuerden esta respuesta de Matitiau. Lo digo en hibrid y enseguida traduzco. Mutar lejalel Shabbat achat, al menat lishmor Shabbatot arbe. Responde a sus hijos: podemos luchar, se puede profanar un solo Shabbat, porque esa profanación de este Shabbat nos permitirá preservar miles de Yimei Shabbat, de Shabbat. Y este es un mensaje fundamental en la concepción judía. ¿Cuáles son los momentos límites de frontera? La lucha fue por la dignidad, la lucha fue por la preservación. Y esto se complementa con la purificación del templo, de ese aceite o ese candelabro para un día y dura 8 días. Simboliza también la trascendencia y la perpetuidad de esta minoría que solo tiene como objetivo Tikkun Olam, el principio no de soberbia, sí, no, el principio de colaborar e inspirar para que tengamos todos un mundo mejor. Y para terminar, mi mejor deseo es que cada uno de ustedes
que cada uno del pueblo de Am Israel y del mundo sepan diferenciar entre las luces que iluminan y las luces que encandilan. Cuando el ser humano se hinca o observa las luces que encandilan, que son las marquesinas, las que iluminan el show y el teatro, y esas que encandilan se apagan rápidamente. Por eso mi mejor deseo para todos, que tengamos la sabiduría de detectar las luces que iluminan y no las que enceguecen. Hak Urim Sameach. Gracias, Beni. Vos sabés que sos nuestro rabino sionista y siempre estás a mano para darnos una mano. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Ahora voy a invitar a encender la quinta vela a nuestra querida amiga Alisa Toker. Alisa. Muchas gracias, Simón. Acá está mi vela. Y yo voy a comenzar a hablar de las mujeres en Hanukkah. ¿Sí? Cuenta un Midrash que quien desencadenó la rebelión macabea fue la hija de Matitiau, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando se rebeló a la profanación de su cuerpo y del honor de su familia y de las mujeres judías, por lo que regía en ese momento, que era el derecho de pernada. Y tenemos el libro de Judith, que habla de la defensa que hizo Judith, cortando la cabeza de Holofernes para salvar su ciudad. Y tenemos a Haná y sus 7 hijos, que fueron obligados a arrodillarse frente al tirano, y uno a uno murieron sus hijos. Es decir, que las mujeres encendemos las velas de Hanukkah porque fuimos parte de la rebelión y parte del milagro. Pero Hanukkah también nos permite restablecer ciertos valores muy importantes judíos: la naturaleza, la simplicidad, la humildad, a satisfacer las necesidades sin pretensiones, a ser más modestos. Tal vez lo hayamos aprendido fuertemente en este año de pandemia. El estudio, el cumplimiento de los mandamientos sociales son la elección que el judaísmo presenta para nuestro tiempo. El libro de los Macabeos, que es un libro externo, apócrifo, no entró en la canonización, relata la epopeya de la resistencia macabea, la guerra de guerrillas, la recuperación y reinauguración del templo de manos de los Seleucidas, más o menos en el año 167 antes de la era común. Pero Hanukkah es de contraste, ¿sí? Rebelión, milagro, luz, oscuridad. Porque en realidad el combate no es un ideal, es una necesidad. La resistencia es una necesidad, pero no es un ideal de vida. Hanukkah es resistencia a la tiranía para conseguir la soberanía, pero es también la resistencia del espíritu en la defensa de nuestro ser judío. Hay una canción infantil de Hanukkah que dice: Banu Hoshech Legaresh, venimos a espantar a la oscuridad. Una pequeña luz quiebra la oscuridad. Dice Levinas, una esperanza que ilumina una vida en ausencia de razones para la esperanza. Hay razón para la esperanza cuando la esperanza es activa, no es espera. Actuamos para que ese milagro se dé o para que esa rebelión se dé. Y la luz, como la luz primigenia, la creada el primer día, nos permite discernir, ver, diferenciar la luz de la oscuridad. En Hanukkah
comenzamos a encender la luz, aumentándola día a día, para intentar traer lo que se opone a la oscuridad, el bien, la paz, la armonía en el mundo. No solo en nuestros hogares, como dijeron mis amigos anteriormente, ¿sí? No puede ser privado, porque Shalom, que incluye la raíz de Shalem, de completud, no puede ser solo nuestro, ¿sí? Sino un mensaje de Hanukkah como resistencia del espíritu hacia toda la humanidad. La luz que se va incrementando día a día y no se apaga. En la vida siempre debemos aumentar la luz, la santidad, la compasión, el amor. Debemos empezar con poco, con una luminaria a la vez, para terminar finalmente iluminando todo el mundo con la fuerza de nuestra luz. Y decía el Rav Kook, toda persona debe saber y entender que dentro de sí mismo arde una vela, que no hay una vela idéntica a otra, y que no hay ser humano sin su vela. Toda persona debe saber y entender que está obligado a trabajar para revelar la luz de su vela a muchos y transformarla en una gran antorcha para así iluminar al mundo entero. Por eso enciendo la vela, por la comprensión, por el amor y por el compromiso eterno judío respecto del otro. Hag Urim Sameach, que la luz y el calor de estas velas nos iluminen para la salud y para el bienestar en el mundo entero. Hag Sameach. Gracias, Alisa, gracias por tu constante colaboración y por compartir todos tus conocimientos para enriquecernos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora voy a invitar a encender la sexta vela a nuestra querida amiga Diana Sperling. Diana. Gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, אשר קדישנה במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Cuando en el Yule a mí me contaban la historia de Hanukkah, obviamente yo tendría, no sé, 8, 9 años, lo que más me llamaba la atención era lo de la vasija, la pequeña vasija, ese recipiente chiquito, me lo imaginaba yo, que contenía un poquito de aceite. Entonces, mi imaginación volaba, porque cuando uno es chico tiene la cabeza poblada de cuentos, de fábulas, de historias, y rápidamente asociaba esa vasija a la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino también era una pequeña vasija que cuando se frotaba, ¿qué salía? Salía un genio que era capaz de cumplir los deseos más profundos y más ambiciosos que uno podía llegar a tener. Entonces, desde siempre, desde la infancia, a mí me quedó asociada la idea de Hanukkah, la historia de Hanukkah, con la idea de deseo. Claro que después me enteré de que eso de los 8 días de duración de un aceite que teóricamente alcanzaba para un solo día, la tradición lo denominaba milagro. Y para mí era magia. Lo que pasa es que cuando uno es chico no tiene esa división entre la magia y la razón, entre lo lógico y lo extraordinario, lo milagroso, lo mágico. Es todo uno, nuestro mundo está poblado de magia.
Entonces me quedó eso. Pero como yo seguía pensando que algo tenía que ver con el deseo, me dediqué de grande a estudiar algo con respecto al deseo. Y como filósofa, mi filósofo fetiche, mi absoluto filósofo de cabecera, es más ni menos que Baruch Spinoza. Spinoza es el filósofo del deseo, y Spinoza dice que el deseo, aquello que en todas las cosas vivas se llama conatus, pero en los humanos se llama deseo, es la insistencia de perseverar cada cosa en su existencia. La insistencia de perseverar cada cosa en su existencia, es decir, de seguir siendo lo que es con toda su potencia, con toda su fuerza. Entonces, se me ocurrió, después de muchos años de estudiar Spinoza y de estudiar las fuentes judías y demás, que solo un judío podía dar una definición de esa naturaleza. Porque durante siglos y milenios, el ejemplo más claro y más contundente de perseverar en nuestra existencia es el pueblo judío. Ha habido ejércitos, gobiernos, imperios, fuerzas, políticas, campañas, de todo para eliminarnos, para borrarnos de la faz de la tierra, ya sea matándonos o convirtiéndonos. Es decir, haciendo que dejemos de ser esto que somos, que dejemos de insistir en nuestra condición de judíos. Entonces pensé que Hanukkah era como, calzaba justo con la filosofía de Spinoza, y que esta manera de perseverar en la existencia judía, a pesar de todos los embates y de todos los intentos de helenizarnos, de convertirnos, de borrarnos, ya sea como seres vivos o como seres de una determinada cultura y una determinada tradición, fracasaba una y otra vez, porque esto que nos ilumina, esta vela que tenemos encendida a lo largo de los siglos y los milenios, se llama deseo. Y esto es lo que la tradición, los sabios de la tradición, llaman milagro. Pensaba en lo que contaba Diana Wang, mi queridísima amiga, tocaya, qué linda Hanukkah que tenés, Diana Wang, es mía. Claro que era un milagro la supervivencia de tus padres y de tantos otros que lograron sobreponerse y atravesar ese infierno oscurísimo de la Shoah, un infierno que ni siquiera el Dante pudo haber imaginado. Pero ¿cuántos hubo que sucumbieron porque no estaban alimentados por este fuego interno, por este deseo de supervivencia? Tiene que estar entonces esa rara combinación, azarosa, por supuesto, impredecible, inmanejable, como bien decías, Diana, que no están totalmente en nuestras manos. La combinación entre determinadas circunstancias, lo que Spinoza llama las fuerzas de la naturaleza, que nosotros no dominamos, pero eso tiene que juntarse también con algo que alimente desde nuestro interior esa fuerza de perseverar en nuestra existencia a pesar de todo y de todos. A pesar de, como decía Lisa recién, de toda la lógica que va en contra de la esperanza, de todos los signos que nos dicen que no vamos a triunfar, y sin embargo seguimos y seguimos y seguimos. Por eso, 8 velas, esas 44 que decía antes nuestro compañero de panel, es el más, el siempre un poco más allá de un límite que creemos haber alcanzado, y sin embargo siempre tenemos un cachitito más de fuerza y de resistencia o de potencia para seguir intentándolo y para perseverar. Y para terminar, les cuento que también Spinoza dice algo que me parece que es perfectamente coherente y acorde con esta fecha. Spinoza dice: así como la luz se revela a sí misma y revela la oscuridad, la verdad se revela a sí misma y revela el error. Entonces me parece que como
cierre para mí de este Hanukkah tan especial compartido con todos ustedes, la idea de verdad, la verdad del judaísmo, que se enciende y que persiste como una luz eterna, como un Ner Tamid, va de la mano con esta idea del deseo, de la resistencia, del milagro y de más allá de toda lógica, Am Israel Chai, Hak Hanukkah Sameach. Muchas gracias, Diana, muchas gracias por tu colaboración y muchas gracias por aceptar ser una parte de Amigos por Israel. Muchas gracias. Quiero invitar ahora a encender la séptima vela a Graciela Rothman, una amiga del alma. Graciela. Graciela, ¿estás? Estás muteada, Graciela. Abrí el micrófono. Ahí está. Bueno, con mucha emoción y agradecimiento enciendo esta vela. Y pienso en el poder de la luz, de las otras velas de las velas que se encendieron y de las velas que se encenderán esta noche por los milagros, por las maravillas y por la salvación, que resignifican el milagro de Hanukkah. Que sería, en definitiva, resignificar ese milagro, heredado de aquellos pocos sobre los muchos y de los débiles sobre los fuertes, que ya se ha mencionado acá, que protagonizaron nuestros antepasados, los macabeos. Y hoy, en esta comunidad virtual, fundada por Simón, por Raúl, y por todos nosotros, los que estamos acá en este panel y los que están del otro lado, nos reunimos esta noche para reafirmar, con sentido de pertenencia e identidad, un pasado que a veces es necesario ponerlo en presente. Y a veces no es necesario irnos tan lejos. Lo digo como mujer y como mujer del interior que soy, porque con solo abrir las puertas de lugares olvidados, donde alguna vez hubo luz, se puede volver a producir el milagro. Porque cada uno de nosotros somos luz, somos la luz de nuestra vela interior, esa luz que llevamos a donde quiera que vamos. Y este año, justamente, donde la soledad, la distancia, el encierro, la oscuridad, que a veces nos ganaba el alma e impidió y sigue impidiendo el encuentro con nuestras familias o con nuestros amigos, debimos invocar a esa vela interior. Y tal vez por eso, desde este lugar que hoy nos convoca, que ayudó tanto a rescatar historias simples, historias de pueblos, historias de aldeas, de personas que con humildad y como pudieron, llevaron luz a cada uno de los lugares remotos a donde se asentaron. Esos gestos, que aunque parezcan simples así frente a lo dogmático, permitieron reescribir historias íntimas, que se hicieron colectivas, porque son historias universales. Y pienso que tal vez sea este como un tiempo de barajar y dar de nuevo, de repensar el sentido de la vida sin rayas de separación. Algo así como hacer de
un buen lugar donde dar vida, que también es dar a luz. Un lugar donde sea posible vivir, crecer y, ¿por qué no, morir? Cerrando así el ciclo de la vida judía. Y ya para terminar, mi mensaje para esta comunidad toda que hoy estamos reunidos, y lo extiendo al mundo entero, es que la esperanza de las luminarias de Hanukkah nos iluminen e iluminen a los hijos de nuestros hijos por venir con la luz de nuestra propia vela interior. Hanukkah Sameach y feliz Hanukkah para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias por tu gran trabajo de investigación de colonias judías que siempre compartís con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora quiero invitar a prender la octava vela a nuestro amigo Marcelo Benveniste. Marcelo. Shabua Tov, semanada buena, buena semana para todos. No sé si me escucharon porque me está pidiendo cancelar el audio ahora, pero dije la brajá diciendo Leadlik Ner Hanukkah y no Leadlik Ner Shel Hanukkah. Bueno, esto es una costumbre sefaradí, no decir Shel Hanukkah, sino Ner Hanukkah. No es un tema gramatical, es solo una costumbre, de la misma forma que encender las velas desde la tercera a la primera. Y bueno, ustedes quizás estén acostumbrados a los latkes de Hanukkah. Lo que hacemos nosotros es comer burmuelos, también una masa con mucho aceite, muy frita, que es una tradición para el mundo sefaradí. Y estos días, siempre cuando se acerca alguna fiesta, uno busca inspiración, tratar de hacer siempre lo mismo de otra forma, en otro sentido, buscarle otro ángulo. Y estos días con el tema de la tradición, los milagros y todo esto que es habitual para los tiempos de Hanukkah, dije, la subsistencia, la continuidad del milagro del pueblo judío y del Estado de Israel no es el resultado de sus tradiciones, o al menos no solamente de las tradiciones. Lo que ha mantenido a los judíos tanto tiempo y con tanto dolor y con tantas luchas y con tanto castigo y para llegar al día de hoy y por 1000 años más, es la capacidad de tener la posibilidad de transmitir la tradición. La tradición es la foto, la película es que cada uno de nosotros transmite esa tradición. No nos conformamos con el álbum, somos protagonistas de una película que empezó allá hace miles de años. Si me remonto a mis antepasados, aquellos que estaban en España y que prendían estas velas, seguramente con aceite de oliva de Andalucía, aceite de oliva que también, dice la leyenda, era el que usaban en el templo de Jerusalén, y que también siguieron encendiendo en donde fueron, el Imperio Otomano, en Rodas, en Esmirna, en Estambul, Salónica, y que ya en los últimos 100 o más años, ya cuando la dispersión fue mayor, lo hacemos también en América y en todo el mundo. Y al mismo tiempo, todos estamos prendiendo estas velas, no porque la tradición exista, lo hacemos porque fuimos capaces en estos miles de años de transmitir esta tradición. Todos hemos sido hijos, en general, los que tuvimos la fortuna de tener nuestros padres, y nuestros padres
y no estoy haciendo diferencia de género cuando digo padre, me refiero a padre y madre, obviamente, nos han llamado cuando éramos hijos y nos dijeron, vení, vamos a prender la vela. O, y si no lo dijo un padre, lo dijo un abuelo. Y cuando digo abuelo y abuela, obviamente. Y fuimos creciendo y fuimos padres, y cuando somos padres, llamamos a nuestros hijos, les decimos, vení, vamos a prender la vela. Y somos abuelos, y llamamos a nuestros nietos, decir, vení, vamos a prender la vela. Eso es lo que nos ha mantenido como pueblo, como continuidad, y que nos va a seguir sosteniendo por miles de años en un Estado que merecemos como el Estado de Israel, y que somos capaces de cumplir esta transmisión porque estamos convencidos de esto, porque tenemos fe, y no lo digo en sentido religioso, tenemos fe en nuestros valores, también en sentido religioso, que es parte del judaísmo, pero no solamente desde ese punto de vista, porque estamos convencidos de los valores que tenemos, de la capacidad que tenemos de resurgir, y lo hacemos hoy porque nuestros antepasados fueron capaces de hacerlo a pesar de todo lo que han pasado, de las expulsiones, de las inquisiciones. Tenemos fotos encendiendo januquías en campos de concentración. Y si hoy lo estamos haciendo es porque nuestros padres fueron capaces de transmitirnos, y es responsabilidad nuestra que esto siga por muchos años más, porque tenemos que ser capaces y estar convencidos que somos nosotros los que tenemos que decirle a nuestros hijos o a nuestros nietos, vení, vamos a prender una vela. Hag Sameach para todos, Hanukkah alegre para todos, y que tengamos la bendición de tener mucha paz y muchísimos años de este pueblo del que estamos orgullosos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por tu colaboración permanente, y te hemos molestado muchas veces pidiéndonos ayudas de último momento, y la verdad que siempre demostraste que sos un amigo de Israel. Las soluciones de último momento forman parte de los milagros también. Muchas gracias. Voy a invitar ahora a prender la novena vela, la última vela, a nuestra querida amiga Lea Klicksberg. Lea. Bueno, me gustaría que activen un poquito la empatía y que se pongan en mi lugar en este momento, ya que estamos entre amigos. Me invitaron y me dijeron, tenés 5 minutos, vos sos la mensajera final del optimismo, de la esperanza, así energética como solés serlo vos en tus charlas, y yo estoy acá frente a ustedes y todo ya fue dicho y tan bien dicho. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué recurso me queda? Entonces, querida gente, lo que me queda es compartir con ustedes emociones, porque también de a momentos me siento como si estaría mi bat mitzvah encendiendo velas, bat mitzvah que nunca hice. Las velas las encendí antes cuando dijeron las brajot. Y entonces voy a compartir con ustedes algo desde lo emocional. Y de paso les quiero decir que por deformación profesional quizá, me pareció escuchar 2 veces que 2 amigos dijeron Hag Purim Sameach. Y entonces yo no puedo evitar interpretar a alguien ahí, dice, es verdad, ese acto fallido tan hermoso, eso es pura esperanza, ya estamos proyectándonos a que nos encontremos en Purim, festejando, ojalá que presencialmente, pero las alegrías de Purim. Muy bien. Les voy a presentar este material didáctico. Esto es un plato. Pero este plato, querides, tiene mucha historia en tu vida, en mi vida, en la vida del pueblo judío y de lo que estamos celebrando, festejando y apostando a la continuidad en la transmisión. Fue ayer nada más que una nena chiquita, cada vez que la familia tenía una fiesta, un casamiento, como se decía entonces, tnoim, porque antes se festejaban los compromisos matrimoniales, ahí Alisa está diciendo que sí, esa nena iba con su familia. Y en determinado momento de la fiesta, la nena ya empezaba a sufrir inútilmente, porque sabía que su mamá se levantaba, agarraba el plato que estaba en la mesa, e iba a buscar a gente que la acompañe.
Y esa nena seguía sufriendo inútilmente porque ya sabía lo que pasaba fiesta tras fiesta cada vez que su mamá hacía eso. Siempre había gente que le decía que no, pero la mamá, en vez de que le hiera su ego y agacharse y encorvarse, la nena empezó a ver que la mamá parecía que se elevaba a los cielos. Frente a cada no, su tolerancia a la frustración no existía. Se empoderaba, como se dice hoy, término que en aquel entonces no se usaba, y ella seguía. Y finalmente encontraba dos acompañantes, porque por una cuestión ética, lo que iba a hacer con el platito, nunca lo hubiese hecho sola, y para decir desde el ego, yo junté, a mí me dieron. Entonces la mamá, para que sea transparente y ético, conseguía que dos personas sí la acompañen. E iba a lo de cada uno de los invitados y yo veía que le ponían plata, y le ponían plata. Algunos decían que no, otros decían que sí. Después esa señora iba con las dos personas que la acompañaban hacia los padrinos de la boda, los padres de los novios, se sentaban en una mesita y contaban el dinero. Esa mujer sabía que no existe fiesta judía si no hay solidaridad, si no se junta dinero para el Estado de Israel, para el hogar de Bursaco, para el hospital israelita, para comedores populares. No sé si algunos se acuerdan de esto, que nuestros padres fundaron y otros fundieron. Entonces, esa nena aprendió a la pucha cómo se elevaba esa mujer cada vez que hacía algo, porque sabía que para festejar en la vida hay que hacer algo en donde el otro te importe. Pasó el tiempo, esa nena soy yo, y esa mujer fue mi madre, Clara Krigsberg, Zichrono Lebraja. Esta mujer que soy yo, ayer en una charla con los nietos, les contó que estuvo pensando y averiguando algo que siempre estuvo en contradicción ideológica con ella. ¿Qué tiene que ver Hanukkah con dar plata a los chicos? ¿Qué tiene de educativo regalarles plata? Que los padres, que los abuelos, como yo, con toda mi formación, mi ideología, le voy a regalar dinero material a mis nietos para Hanukkah? Me acordé de mi mamá y quiero compartir con ustedes algo que hace poco estoy trabajando y estudiando mucho todo esto de neurociencia. En Harvard se hizo un experimento en el que se tomó dos grupos de personas, parejas ambos grupos, y a cada uno de los grupos se le dio, supónganse que $100, $50, no importa la cantidad, a cada persona que integraba el grupo. Y se los dividieron en lugares distintos. A un grupo la consigna era, tenés los $100, anda a gastarlo en lo que vos quieras. Al otro grupo la consigna era, tenés $100, 50 gastarlo en lo que querés y 50 compartirlo con alguien que lo necesita. Gente, se midió el nivel de felicidad. ¿Cuál grupo te parece que era más feliz, que podía sostener el bienestar subjetivo personal, que es lo que es la felicidad? El grupo que compartía. Y entonces ahí asocié y les pude decir a mis nietos, ¿saben por qué en Hanukkah se da plata a los chicos? Para que los chicos sepan que tienen que siempre, que eso es lo que enseña el judaísmo, como decía Buber, el judaísmo es acción. Siempre que quieras mantener tu nivel de bienestar subjetivo, personal, tenés que pensar que el otro te importa, tenés que saber compartirlo. En estos meses que atravesamos de oscuridad, de luz, mucha gente está diciendo, ya veo videos, propagandas, etcétera. El 2020 fue de M. Ustedes lo pueden terminar, el término ordinario, de mierda. Yo digo, M también puede ser maravilloso. M es milagroso. Si vos y yo pudimos compartir lo que Amigos por Israel hizo, 60 luminarias nos dio este año en estas condiciones de sombras, a gente que teníamos luz, que tenemos agua, que tenemos un sillón cómodo, que tenemos tecnología.
Fue un año de milagro lo que ustedes hicieron, con todas estas caritas y estas ventanitas que ustedes dieron 60 luces, creo que fueron las 60 actividades. Entonces digo yo no creo que, porque Simón me dijo, vos sos algo así como sos una mina que siempre transmitís mucha esperanza. Yo no te puedo convencer de la esperanza. La esperanza no es algo que se tiene o que se pierde. La esperanza se obtiene. A mí no me gusta hablar de esperanza, a mí me gusta hablar de un término que yo inventé, que es la accionanza, que es la esperanza activa, es qué es lo que hago, porque cuando antes hablaban de los milagros de Hanukkah, algo que tuve la suerte que no se dijo y que pude asociar mientras que los escuchaba, es que en hebreo milagro se dice Nes, y Nes tiene que ver con Isayón. Nes no es milagro, Nes es examen, son los exámenes que hay que aprobar frente a los obstáculos que nos presenta la vida, y ese es el milagro, que vos te sientas feliz, que puedas decir, soy feliz porque yo siento la sensación visceral de que hice lo mejor que pude aquí ahora, y aceptando que hay variables que no las puedo manejar. Entonces, como tengo 5 minutos, y como ya se dijo todo y tan hermosamente, a lo que voy a apelar es a los que quieran, tomen esta semilla que les quiero dar para un momentito cultivarlas, que es el silencio. El otro día un paciente me enseñó, que dirige orquestas, y otra amiga que se dedica a este tema, que para que una orquesta funcione bien, que la melodía sea armoniosa, primero hay que arrancar con un buen silencio. Entonces hablamos mucho de las velas, yo no las encendí ahora, pero para encender las velas, no solo el shamash y todo lo que fue también dicho, saben que hace falta algo muy chiquito y muy humilde a veces, que cuando yo era chiquita, esa nena que iba con Clara Klixber a la fiesta, no tenía estas cajas de fósforo grandes, era la caja chiquitita ranchera, y esa también podía ser que al encender un fósforo ya se combate la oscuridad. Entonces a veces me gusta hacer el ejercicio, no es de Harvard, lo inventé yo, que hago que la gente encienda un fósforo, y en el término que el fósforo está encendido, que uno se presente. Entonces por ahí hay gente que siente la sensación, hoy cuánto tarda, quisiera que ya se termine, y otros que te dicen, ay, no alcancé a presentarme. El que a veces no se alcanza a presentar es porque empieza, tengo 5 hijos, tengo 3 nietos, tengo un esposo, no tenés a nadie, sos la madre de, la abuela de, ni tenés tiempo, el tiempo no pasa, vos pasás en el tiempo. Entonces me gustaría, ya que todo el mundo habla tanto de lo que aprendimos, de la transformación, de lo que pasó, y como sí creo que lo bueno de lo malo nunca es lo peor, nosotros podemos encontrar la luz de encontrar lo bueno en todo esto malo que hemos atravesado y que estamos atravesando, y que, como cuando éramos chicos, composición, tema, 2 puntos, no sé, el mundo de la incertidumbre. Imagínense que cada uno de ustedes, los que quieran, los invito, enciendan un fósforo, yo lo voy a encender, y en ese silencio pregúntate, de todo lo que aprendí, de todo lo que me transformé, de toda la luz, de todo el milagro, de todo lo extraordinario que pasé este tiempo de mi vida. Cuando esto, si Dios quiere, pase, ¿qué es lo que quiero que permanezca como llama encendida dentro mío? Y que yo haga lo que tengo que hacer, la accionanza, para que no se apague. Entonces voy a tomar un minuto, un momentito, no un minuto, de silencio reflexivo, compartido, de agradecimiento, para que cada uno que quiera que se quede con esa riqueza. Se apaga, porque esto es la vida, y porque la vida es como la perinola, el cebibón de Hanukkah, te toca lo que te toca, vivir 120 años, 30 años, no, te toca lo que te toca, el asunto es qué haces con eso que te toca, y cómo seguís trabajando con la accionanza para que la vida esté encendida. Yo no creo que la gente sea optimista porque diga todo va a estar bien. Yo creo en el optimista que abre su mapa, M de múltiples, A de alternativas, P
de posibles aquí y ahora. Vivimos tiempos, y ya con esto termino, donde el mundo se dedicó a fabricar malas noticias. Ojalá que todas estas luminarias encendidas, fuera y dentro nuestro, tengan el aceite suficiente, que lubriquen nuestras mentes y nuestros corazones para que a partir de ahora vivamos en un mundo que sea una fábrica de buenas noticias para todo el mundo. Muchas gracias. Hag Purim Sameach, y ojalá que nos podamos decir Hag Hanukkah Sameach y Hag Purim Sameach, y todo el año, cada día que sea un día Sameach, de salud, de amor y de alegrías compartidas. Gracias. Muchas gracias, Lea, muchas gracias por tu mensaje y muchas gracias por la calidez que siempre pones cuando hablas, y gracias por colaborar con nosotros. Y quiero hacer una reflexión hacia todos los amigos por Israel, y creo que tenemos dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros, la otra es creer que todo es un milagro. Y ahora vamos a dar lugar a Liliana Benveniste, que nos va a cantar una canción de Hanukkah. Liliana. Gracias, Simón. Gracias a Amigos por Israel, que en realidad somos todos Amigos por Israel. Y gracias por haber generado este espacio, por haber sentido que había que hacer algo para seguir viéndonos, para seguir acompañándonos. Y ha sido un año duro, como todos han remarcado, ha sido un año interior, porque mucho tiempo hemos estado en casa, un año de pensar, cosa muy difícil, porque cuando estamos afuera, como los años normales, no pensamos demasiado, vamos con el ritmo de lo que tenemos programado. Así que quiero agradecerles mucho la invitación para hoy, la invitación para compartir con todos la música sefaradí en su momento, y nada más como decían recién, nada más hay que decir, todos los que hablaron lo han hecho excelentemente, escuchamos sobre la historia, sobre la espiritualidad, sobre el año duro, sobre la esperanza de un año mejor. Y entonces vamos a ponerle ahora un poquito de música. Yo quiero compartir con ustedes la letra de una canción que tal vez muchos ya conozcan, pero aún en nuestros micrófonos silenciados, me gustaría que intentaran en casa, los que la saben la canten, los que no la escuchen y empiecen a cantar en cuanto se entusiasmen. Una canción que nos cuenta un poco de nuestra costumbre también muy judía de quisieron matarnos, nos salvamos a comer y ahora a cantar. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Ay, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Ay, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer con alegrías y placer. Muchas fiestas voy a hacer con alegrías
candelicas, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas gracias, espero que se hayan divertido con la canción. Si no la sabían, que la aprendan, porque se puede cantar todos los días hasta que termine Hanukkah. A Hanukkah alegre para todos, con alegrías y con salud y con un año mejor, que esperemos que sea el que va a empezar. Gracias. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias por tu canción. Y bueno, no podíamos terminar Hanukkah sin una canción muy tradicional de Hanukkah, y la va a interpretar nuestro querido Gabriel Fleischer. Gabriel. Muchas gracias, amigos por Israel, muchas gracias, Simón, Raúl, por este hermoso año, y desearles Hag Urim Sameach. Valga la aclaración, no es Purim, es Urim, que refiere a la felicidad por la fiesta de las luminarias. Hag Urim Sameach para todos, y gracias nuevamente. Ma'u tzuri yeshuati lefana el shameach tikun betefilati b'sham todani sameach letachim madveach mitzaram naveach az gemor b'shir mizmor Chanukah mizbeach az gemor b'shir mizmor Chanukah mizbeach yevanim nigvetzu alai avzai b'nechashmanim ופרצו חומר מגדלי, ותמלאו כל השמנים, ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, כבו שיר ורננים, בני בינה ימי שמונה, כבו שיר ורננים. Muchas gracias, Gabriel, y con el sonido del Mao Tzur de fondo, quiero invitar a todos los amigos por Israel a la próxima actividad del día lunes a las 18 horas, donde el doctor Bernardo Klicksberg, sociólogo, profesor, escritor y consultor, nos va a hablar sobre hacia dónde va el mundo, principales desafíos e interrogantes, caminos para la esperanza. Los esperamos a todos. Hanukkah Sameach, un abrazo muy fuerte para todos y que muchas gracias por habernos acompañado, especialmente a todos los disertantes que hoy nos acompañaron y que estuvieron con nosotros. Hag Sameach para todos y los esperamos el lunes. Sí, también. Hanukkah alegre. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Simón. Gracias.
Y escribir algo acá para ver. Pero no hay caso, ¿no ves? Para todos. Ahí. Para todos.